Resumen de las 6 meditaciones metafísicas por René Descartes. En la primera meditación metafísica propongo las razones por las cuales podemos dudar en general de todas las cosas y en particular de las cosas materiales, al menos mientras no tengamos otros fundamentos de las ciencias que los que hemos tenido hasta el presente. Y aunque la utilidad de una duda tan general no sea patente al principio, es, sin embargo, muy grande, por cuanto nos libera de toda suerte de prejuicios y nos prepara un camino muy fácil para acostumbrar a nuestro espíritu a separarse de los sentidos y, en definitiva, por cuanto hace que ya no podamos tener duda alguna respecto de aquello que más adelante descubramos como verdadero. En la segunda meditación metafísica, el espíritu, que usando de su propia libertad, supone que ninguna cosa de cuya existencia tenga la más mínima duda existe, reconoce ser absolutamente imposible que él mismo, sin embargo, no exista, lo cual es también de gran utilidad, ya que de ese modo distingue fácilmente aquello que le pertenece a él, es decir, a la naturaleza intelectual, de aquello que pertenece al cuerpo. Mas, ¿cómo puede ocurrir que algunos esperen de mí en ese lugar razones para probar la inmortalidad del alma? Creo mi deber advertirles que, habiendo procurado no escribir en este tratado nada que no estuviese sujeto a muy exacta demostración, me he visto obligado a seguir un orden semejante al de los geómetras, a saber, dejar sentadas de antemano todas las cosas de las que depende la proposición que se busca, antes de obtener conclusión alguna. Ahora bien, de esas cosas, la primera y principal que se requiere en orden al conocimiento de la inmortalidad del alma es formar de ella un concepto claro y neto y enteramente distinto de todas las concepciones que podamos tener del cuerpo. Eso es lo que he hecho en este lugar. Se requiere además saber que todas las cosas que concebimos clara y distintamente son verdaderas tal y como las concebimos, lo que no ha podido probarse hasta llegar a la cuarta meditación. Hay que tener además una concepción distinta acerca de la naturaleza corpórea, cuya concepción se forma en parte en esa segunda meditación y en parte en la quinta y la sexta. Y por último, debe concluirse de todo ello que las cosas que concebimos clara y distintamente como sustancias diferentes, así el espíritu y el cuerpo, son en efecto substancias diversas y realmente distintas entre sí, lo que se concluye en la sexta meditación. Y lo mismo se confirma en esta segunda, en virtud de que no concebimos cuerpo alguno que no sea divisible, en tanto que el espíritu o el alma del hombre no puede concebirse más que como indivisible. Pues en efecto, no podemos formar el concepto de la mitad de un alma como hacemos con un cuerpo, por pequeño que sea. De manera que no solo reconocemos que sus naturalezas son diversas, sino en cierto modo contrarias. Ahora bien, debe saberse que yo no he intentado decir en este tratado más cosas acerca de ese tema, tanto porque con lo dicho basta para mostrar con suficiente claridad que de la corrupción del cuerpo no se sigue la muerte del alma, dando así a los hombres la esperanza en otra vida tras la muerte, como también porque las premisas a partir de las cuales puede concluirse la inmortalidad del alma dependen de la explicación de toda la física.
En primer lugar, para saber que absolutamente todas las substancias, es decir, las cosas que no pueden existir sin ser creadas por Dios, son incorruptibles por naturaleza y nunca pueden dejar de ser, salvo que Dios, negándoles su ordinario concurso, las reduzca a la nada. Y en segundo lugar, para advertir que el cuerpo, tomado en general, es una substancia y por ello tampoco perece, pero el cuerpo humano, en tanto que difiere de los otros cuerpos, está formado y compuesto por cierta configuración de miembros y otros accidentes semejantes, mientras que el alma humana no está compuesta así de accidentes, sino que es una substancia pura. Pues aunque todos sus accidentes cambien, como cuando concibe ciertas cosas, quiere otras, siente otras, etc., sigue siendo no obstante la misma alma, mientras que el cuerpo humano ya no es el mismo por el solo hecho de cambiar la figura de alguna de sus partes, de donde se sigue que el cuerpo humano puede fácilmente perecer, pero el espíritu o alma del hombre, no distingo entre ambos, es por naturaleza inmortal. En la tercera meditación, me parece haber explicado bastante por lo extenso el principal argumento del que me sirvo para probar la existencia de Dios. De todas maneras, y no habiendo yo querido en ese lugar usar de comparación alguna tomada de las cosas corpóreas, a fin de que el espíritu del lector se abstrajera más fácilmente de los sentidos, puede ser que hayan quedado oscuras muchas cosas que, según espero, se aclararán del todo en las respuestas que he dado a las objeciones que me han sido hechas. Así, por ejemplo, es bastante difícil entender cómo la idea de un ser soberanamente perfecto, la cual está en nosotros, contiene tanta realidad objetiva, es decir, participa por representación de tantos grados de ser y de perfección, que debe venir necesariamente de una causa soberanamente perfecta. Pero lo he aclarado en las respuestas por medio de la comparación con una máquina muy perfecta cuya idea se halla en el espíritu de algún artífice. Pues así como el artificio objetivo de esa idea debe tener alguna causa, a saber, la ciencia del artífice o la de otro de quien la haya aprendido, de igual modo es imposible que la idea de Dios que está en nosotros no tenga a Dios mismo por causa. En la cuarta meditación metafísica queda probado que todas las cosas que conocemos muy clara y distintamente son verdaderas, y a la vez se explica en qué consiste la naturaleza del error o falsedad, lo que debe saberse necesariamente tanto para confirmar las verdades precedentes como para mejor entender las que siguen. Pero debe notarse, sin embargo, que en modo alguno trato en ese lugar del pecado, es decir, del error que se comete en la persecución del bien y el mal, sino solo del que acontece al juzgar y discernir lo verdadero de lo falso, y que no me propongo hablar de las cosas concernientes a la fe o a la conducta en la vida, sino solo de aquellas que tocan las verdades especulativas conocidas con el solo auxilio de la luz natural. En la quinta meditación metafísica, además de explicarse la naturaleza corpórea en general, vuelve a demostrarse la existencia de Dios con nuevas razones, en la que con todo acaso se adviertan algunas dificultades, que se resolverán después en las preguntas o las respuestas a las objeciones que me han dirigido. También en ella se muestra cómo es verdad que la certeza misma de las demostraciones geométricas depende del conocimiento de Dios. Por último, en la sexta meditación metafísica distingo el acto del entendimiento del de la imaginación, describiendo las señales de esa distinción.
muestro que el alma del hombre es realmente distinta del cuerpo, estando sin embargo tan estrechamente unida a él que junto con él forma como una sola cosa. Se exponen todos los errores que proceden de los sentidos con los medios para evitarlos. Y por último traigo a colación todas las razones de las que puede concluirse la existencia de las cosas materiales, no porque las juzgue muy útiles para probar lo que prueban, a saber que hay un mundo, que los hombres tienen cuerpos y otras cosas semejantes, jamás puestas en duda por ningún hombre sensato, sino porque, considerándolos de cerca, echamos de ver que no son tan firmes y evidentes como las que nos guían al conocimiento de Dios y de nuestra alma, de manera que estas últimas son las más ciertas y evidentes que pueden entrar en conocimiento del espíritu humano. Y esto es todo cuanto me he propuesto probar en estas 6 meditaciones metafísicas, por lo que omito aquí muchas otras cuestiones de las que también he hablado ocasionalmente en este tratado.